La clase de hoy corresponde al tema de generación de potencia de fusión. Vamos a ver cómo calcular la potencia generada en reacciones de fusión. Entonces, lo deseable para un reactor de fusión es que logremos más potencia de salida que potencia de entrada, entendiendo que la potencia de entrada es aquella potencia que consume el reactor para generar las condiciones para que se dé la fusión, y entendiendo la potencia de salida como la potencia generada por las reacciones de fusión. Entonces, lo que buscamos para que verdaderamente sea un reactor práctico y económicamente viable es tener un balance de potencia donde la potencia de salida que me da el reactor a través de las reacciones de fusión sea mayor a la potencia que consume el reactor como tal. Ese es el objetivo tal cual. Entonces, para poder lograr eso, para poder calcular la potencia de salida puntualmente, nosotros necesitamos primero hablar de conceptos microscópicos para luego extenderlos a conceptos macroscópicos. Los tres conceptos microscópicos importantes que tenemos que tener presente es, primero, entender bien lo que es la sección transversal. Segundo, entender bien lo que es la trayectoria libre media. Y tercero, entender bien lo que es la frecuencia de colisión. Estos tres son conceptos microscópicos, donde describimos el plasma como partículas individuales y lo vemos desde el punto de vista microscópico. Luego, a partir de estos conceptos microscópicos, lo vamos a extender a conceptos macro para llegar a obtener la potencia de salida de la reacción de fusión. Vamos a empezar primero con la sección transversal. Entonces, aquí tenemos un núcleo de deuterio que se está moviendo a una velocidad v y aquí tenemos un núcleo de tritio. Por simplicidad, para el análisis que vamos a hacer, vamos a considerar que el tritio está en reposo y que el deuterio se está moviendo con una velocidad v. Al inicio vamos a simplificar la descripción lo más que se pueda, pero luego vamos a ver que vamos a ir incorporando más y más detalles para que el modelo se ajuste lo más posible a la realidad. Entonces, si recordamos del curso 1 de plasmas, nosotros podemos hacer que este núcleo de deuterio choque con el núcleo de tritio. Para eso necesitamos que se acerquen los dos a una distancia, específicamente si queremos una reacción nuclear, a una distancia del orden de 10 a la menos 15 metros. Es decir, necesitamos que se acerquen a distancias muy, muy pequeñas. Entonces, para hacer el análisis, nosotros podemos imaginar que extendemos esta línea de trayectoria del deuterio y entendemos, y aquí voy a dibujar cambiando de color, que este núcleo de tritio tendrá un cierto radio a partir de su centro donde interactúa la fuerza fuerte. Después de esa distancia R, la fuerza fuerte se hace muy débil y la interacción no es suficiente como para capturar al deuterio y generar una reacción nuclear. Entonces, este círculo que imaginariamente se forma aquí de un radio R representado por esta barra roja, me representa esa área dentro de la cual, si el deuterio pasa por ella, habría una interacción nuclear. Es decir, tendríamos como requisito
y aquí voy a marcar que el deuterio llegue a pasar dentro de esa área representada aquí en color gris para que tengamos una interacción nuclear como tal. Si el deuterio está mucho más lejos o está fuera de esa área, claramente la fuerza fuerte no va a dominar y entonces no tendríamos una interacción nuclear. Recuerden ustedes que la fuerza nuclear fuerte es una fuerza que actúa a distancias muy pequeñas. Entonces, para que ella pueda actuar, necesitamos que los dos núcleos de deuterio y tritio estén muy cerca, a distancias del orden de 10 a la menos 15 metros. Este círculo gris lo que representa es esa área imaginaria dentro de la cual, si el deuterio pasa por esa área, va a haber interacción de la fuerza fuerte. Si no lograra pasar dentro de esa área porque está más lejos, la interacción que domina ya no es la de la fuerza fuerte, sino la de la fuerza electromagnética, lo que conocemos como la fuerza coulombiana. Y claramente es una fuerza de repulsión porque el deuterio es positivo y el tritio es positivo. Entonces entendemos la sección transversal es el área de este círculo imaginario dentro del cual, si el deuterio pasa por esa área, tendremos interacción de la fuerza nuclear fuerte. Eso es lo que entendemos como la sección transversal, esta área imaginaria dentro de la cual, si la partícula de deuterio pasa, habrá interacción nuclear fuerte. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, imaginemos que tenemos un bloque de plasma, y entonces estas bolitas grises representan esos núcleos de tritio. Específicamente, más que los núcleos de tritio, representan las secciones transversales alrededor de ese núcleo de tritio. O sea, lo que estoy representando en ese dibujo es este círculo gris. Sabemos que dentro de ese círculo gris está el tritio, ¿verdad? Pero por simplicidad vamos a representar solo el disco gris, que lo entendemos como el área de sección transversal, el área donde si dentro de ella pasa el deuterio habrá colisión nuclear. Entonces, todas estas bolitas grises que ustedes ven son secciones transversales donde dentro hay un núcleo de tritio. Y tenemos entonces un volumen donde definimos que esta cara de este volumen tiene un área A y luego esta caja imaginaria tiene un ancho de X. De tal manera que si yo quisiera calcular el volumen de esto, lo que tengo que hacer es multiplicar el área de la cara por el ancho de esta caja para obtener el volumen total de la caja. Pero insisto, cada circulito de estos grises, dentro de ellos hay un núcleo de tritio y el circulito gris lo que representa es esa área imaginaria llamada sección transversal, donde si el deuterio pasara por esa área gris, tendríamos una colisión nuclear con fuerza fuerte. Entonces, intuitivamente nosotros podríamos entender ese valor de esa área gris que llamamos sigma, que la llamamos sección transversal, como la probabilidad de que se dé una colisión de fusión, ¿verdad? Si el átomo de deuterio llega y pasa dentro de esa área gris, va a haber una colisión de fusión. Si pasara por esta zona blanca, claramente no va a haber colisión de fusión. Entonces, es muy importante tener presente, aquí voy a
hacer algunos dibujos para insistir en esto, que un sigma grande implica un blanco grande. No lo he mencionado que el tritio, que está representado aquí y contenido donde está la marca gris, lo vamos a llamar como el target o el blanco, ¿verdad? Entonces, decir que tenemos una sección transversal grande implica que vamos a tener un target o un blanco grande, ¿verdad? Porque si esta área gris se vuelve un área más grande, de momento despreocupémonos por qué motivo, pero la sección transversal se hace todavía más grande, entonces va a haber mucho más probabilidad de que un átomo de deuterio que venga por acá pueda chocar al meterse a este volumen, ¿verdad? Si esta área gris es más grande, es decir, si la sección transversal se hace grande, entenderíamos que esos blancos donde va a chocar el deuterio son más grandes. Y entonces el tener un sigma grande implica que hay más probabilidad o que la probabilidad de choque, la probabilidad de reacción de fusión es alta. Los sigma grandes implican un blanco grande y al ser un blanco más grande, el deuterio que va a chocar tiene más probabilidad de hacerlo y no pasar por las zonas blancas donde no tenemos el área gris. Si la sección transversal o sigma es pequeño, eso imaginariamente sería que estas bolitas grises se hicieron muy pequeñitas, es de esperar que un átomo de deuterio que venga por acá a ingresar al área A como un todo, tenga menos probabilidad de pasar por un circulito de esos grises, ¿verdad? Si esos circulitos grises se hacen muy pequeñitos, es decir, si la sección transversal se hace muy pequeña, claramente la probabilidad de que un núcleo de deuterio le dé a uno de esos circulitos grises se reduce drásticamente. Entonces un sigma pequeño es una probabilidad muy baja de colisión porque el área gris se hace muy pequeñita y un sigma grande representa una alta probabilidad de colisión porque el núcleo deuterio tiene más posibilidad de pasar por esa área gris como tal. Entonces es muy importante tener presente que un sigma o sección transversal grande amplía la probabilidad de colisión y un sigma pequeño o sección transversal pequeña reduce la probabilidad de colisión. Eso es muy importante tenerlo presente. Muy bien. En ocasiones, obtener la sección transversal, obtener el sigma, se puede hacer complicado y entonces lo que se hace es obtener el valor de una manera experimental. Nosotros no vamos a entrar en detalles de cómo es el experimento para encontrar esa sección transversal. En realidad es muy parecido a lo que estamos viendo en el sentido de lanzar núcleos de deuterio y hacerlos chocar con un blanco de tritio, pero nosotros no vamos a entrar en ese detalle de cómo se mide experimentalmente sigma. Vamos a ver curvas del comportamiento experimental de sigma, pero de momento no vamos a profundizar en el experimento, solo vamos a hacer un análisis más descriptivo. Muy bien, entonces tenemos el concepto de trayectoria, sección transversal, que es lo que llamamos sigma, como esa área gris dentro de la cual si el deuterio pasa, tenemos colisión, pero estamos hablando
de colisión nuclear, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de colisión nuclear. Si el deuterio no pasa dentro de ese circulito gris, no hay colisión nuclear. Ahora vamos a hablar de trayectoria libre media. Muy bien, volvemos a nuestra caja imaginaria donde tenemos los circulitos grises de sección transversal o sigma. Esta caja tiene una cara de área A y un ancho de X. Entonces, muy simple, sabemos que si queremos calcular el volumen de esta caja como un todo, entendiendo V como ese volumen, lo que tenemos que hacer es multiplicar el área de esta cara, que sabemos que es A, por el ancho de la caja, que nos dicen aquí que es de X. Entonces, el volumen de esa caja será el área de la cara por el ancho de la caja de X. Y con eso tenemos el volumen en metros cúbicos. Si nosotros quisiéramos calcular cuántas partículas, cuántos núcleos de tritio hay dentro de esta caja, necesitaríamos saber cuál es la densidad de núcleos de tritio. Recuerden ustedes que la densidad de N minúscula es cuántas partículas tengo yo por metro cúbico. Este N pequeño es partículas por cada metro cúbico. Si eso yo lo multiplico por el volumen, claramente sabemos que el volumen está también en metros cúbicos. Entonces observen que estaríamos multiplicando partículas partido metro cúbico por metro cúbico, lo que nos daría partículas, es decir, el producto de N pequeño, densidad por volumen, lo que me viene a dar es partículas, y eso lo llamo como N grande. Entonces, N grande, lo que me representa a mí es el número de partículas. ¿Cuántas partículas hay dentro de esta caja en total? ¿Cuántas partículas hay dentro de mi caja? Si el volumen lo sustituyo como lo que aquí indicamos, que es área por dx, veríamos que el número de partículas N grande del tipo 1 sería la densidad de partículas de tipo 1 por el área de la caja por el ancho de la caja. Entonces, el producto de estos tres parámetros nos daría cuántas partículas hay dentro de la caja. Y eso es lo que estamos obteniendo de momento. Nada más cuántas partículas hay dentro de la caja. Entonces, ahora lo que nos interesa es calcular la fracción del área total bloqueada por las partículas blanco. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Esta caja que está aquí es la que tiene las partículas blanco. Y esta es la que tiene entonces, nosotros debemos entender que esta caja contiene las partículas blanco y que esta caja contiene las partículas incidentes. Las partículas incidentes se están moviendo con una velocidad v y estamos asumiendo que las partículas blanco están completamente en reposo. Ya calculamos en la diapositiva anterior cuántas partículas blanco tenemos, ¿verdad? Y ahora estamos incorporando las partículas incidentes, que son las que se están moviendo, que vienen dentro de una caja que tiene también área A y que tiene un ancho
que lo podemos obtener como la velocidad que llevan las partículas por el tiempo que ha pasado. Eso nos daría el ancho de la caja. Entonces, lo que queremos obtener es la fracción del área total bloqueada de las partículas blanco. Eso lo representamos como dF. Y lo que vamos a hacer, voy a ver si logro aquí dibujar esto de una buena manera. Poner esto en un color gris o parecido a gris. Recuerden ustedes que aquí teníamos las bolitas grises. No encontré el color gris. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el área de cada bolita de estas por cuántas partículas hay dentro de esta caja. Recuerden ustedes que cada partícula o núcleo de tritio representa una bolita de estas que tiene un área de sección. Entonces, si yo multiplico esa pequeña área por cuántas partículas tritio tengo, voy a el área voy a obtener el área total, el área que suma todas las bolitas en total que tenemos ahí, ¿verdad? Si esa área que obtengo la divido entre el área disponible, que es esta área de aquí. Entonces estoy haciendo una comparación de cuánto es el área total, cuánto me da el área total. Sería como sumar todas esas pequeñas circulitos grises, o en este caso morados, en área y decir, el área que ocupa en sección transversal cada átomo de tritio es tal. La divido entre el área de esta caja imaginaria. Estoy haciendo una comparación entre el área total de las secciones transversales de cada núcleo con el área total disponible. Imaginen por un momento que entre esos núcleos de tritio hay mucho espacio vacío, ¿verdad? No es que todos los núcleos de tritio están uno al lado del otro, no. Las densidades que se manejan en los reactores de fusión son densidades sumamente bajas. Por lo tanto, el área de sección transversal sumado de todos los núcleos va a terminar siendo pequeño en comparación con el área total de esa caja imaginaria, ¿verdad? Entonces, yo estoy comparando el área total de todas las secciones transversales con el área disponible, digamos, de la caja imaginaria como el blanco. Si recordamos de la anterior diapositiva, N grande 1 es la densidad de partículas de tipo 1 que hay dentro de esta caja por el área de la sección de la caja por el ancho de la caja. Y eso, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, tenemos que dividirlo entre el área. Entonces, es muy fácil darse cuenta aquí que esta área se va con esta área y entonces nos queda sigma N1 de X. Ese es el resultado. ¿Esto qué nos representa? Nos representa la fracción del área total que es bloqueada por las partículas blanco, ¿verdad? Recuerden que yo aquí estoy comparando el área total de las partículas blanco con el área de esta caja imaginaria, ¿verdad? Entonces, eso es una fracción. Estoy comparando un área con otra área y eso me da un valor que va a estar asociado a también una probabilidad de que la partícula que viene llegue a tener una colisión nuclear. Porque si esas dos áreas
el área sigma N1 y el área llegaran a ser, supongan por un momento, imaginariamente, que llegan a ser iguales, este DF daría 1. Entonces, ¿eso qué me representa? Me representa una probabilidad prácticamente del 100% de que una partícula incidente choque definitivamente con alguna de estas circulitos que representan los átomos de tritio, ¿verdad? Entonces, en tanto más cercano de 1 sea este cociente, mayor es la probabilidad de que se dé una colisión. Si este cociente tiende a 0, menor va a ser la probabilidad de que se dé una colisión. Si nosotros tomamos este dx y lo pasamos a dividir acá, dividimos y pasamos ese dx, entonces lo que tenemos es df de x, que esto lo que me representa, como se indica aquí, es una probabilidad de colisión nuclear por unidad de longitud, porque aquí estamos dividiendo esa probabilidad por unidad de longitud. Entonces, esa probabilidad de colisión nuclear por unidad de longitud sería sigma N1. Muy bien. Entonces, continuamos. Queremos llegar con todo esto a el concepto de trayectoria libre media. De momento venimos hablando de la probabilidad de que se dé una colisión nuclear. Estamos asumiendo de que la fuerza que va a actuar es la fuerza nuclear fuerte. Entonces, continuamos con el análisis. Recuerden ustedes que en esta caja están las partículas 1 y en esta caja están las partículas 2. Las partículas 1 son las partículas blanco y las partículas 2 son las partículas incidentes. Desde luego estas partículas vienen a una velocidad. Recordemos que estas son las que se mueven y estas son las que están quietas. Entonces aquí tenemos un flujo de partículas viajando hacia ese bloque donde están las partículas blanco o target. Queremos calcular ese flujo de partículas que vienen a chocar. Entonces, para calcular ese flujo, lo que tenemos que hacer es dividir cuántas partículas vienen en esta caja imaginaria de partículas incidentes entre el área que tiene esa caja imaginaria, entre el delta t o el tiempo que ha pasado en el movimiento de ellas. Eso nos lleva entonces a tener n grande es partículas, área, tiempo. Entonces sería partículas por unidad de área por unidad de tiempo. ¿Cuántas partículas pasan por metro cuadrado por segundo? Eso es lo que entendemos hoy en día como flujo. El flujo es partículas por metro cuadrado por segundo. Esa es la definición de flujo. Si recordamos de lo que vimos en la anterior diapositiva, el n grande lo podemos representar como el n pequeño por el área, que es el área de esta caja de acá, por el ancho de la caja. Y en este caso, el ancho de la caja de las partículas incidentes, como ellas se están moviendo, ese ancho se va ampliando y entonces ese ancho corresponde a velocidad con la que se mueven por el tiempo que ha pasado. El ancho de esta caja definitivamente va a ir creciendo. Por eso es que el ancho ahora se define como velocidad por tiempo.
Entonces yo estoy multiplicando la densidad n pequeña de partículas 2 por el área de esta caja de partículas incidentes por el ancho de la caja. Y eso lo estoy dividiendo, como indica aquí, entre área por dt. Y entonces llego y cancelo el delta t, llego y cancelo el área con el área, y me queda que el flujo va a ser n2 por velocidad. Entonces entendemos que el flujo que viene de partículas incidentes va a ser simplemente el producto de cuántas partículas están en esa caja imaginaria por metro cúbico por la velocidad que traen. Y eso me va a decir cuántas partículas vienen por metro cuadrado por segundo, que es lo que queremos. Muy bien. Bueno, entonces voy a copiar de la expresión anterior, simplemente es copiarla de nuevo. Observen, tengo esta definición de flujo acá, la voy a copiar tal cual está. Y entonces voy a decir lo siguiente: la porción de flujo que tiene colisión nuclear conforme las partículas se mueven, las partículas incidentes se mueven una distancia v de t. Lo que tenemos que hacer es, me voy a devolver para recordar. ¿Se acuerdan ustedes que este df era esa comparación del área de todas esas secciones transversales multiplicada por cuántas partículas N1 había comparada con el área total de esta caja de partículas blanco? Entonces, esto me daba como una especie de probabilidad o de fracción de probabilidad de colisión. Este DF me da cuál es la probabilidad de colisión, donde si esas dos áreas, la de arriba y de abajo, son iguales, hay una probabilidad de un 100%, pero si este cociente tiende a 0, la probabilidad se hace nula, ¿verdad? Entonces, ese DF me da una probabilidad de choque. Y aquí yo lo que hago es multiplicar esa probabilidad de choque por cuántas partículas vienen por metro cuadrado por segundo de la caja imaginaria de partículas incidentes, ¿verdad? Vienen ese montón de partículas incidentes por metro cuadrado por segundo, yo lo multiplico por la probabilidad de colisión y lo que me está diciendo es cuántas de esas partículas incidentes van a terminar chocando con las partículas blanco. El producto de F por gamma lo que me da es cuántas partículas de ese flujo incidente terminan chocando con las partículas blanco. Y si recordamos, la definición que dimos de DF era sigma N1 de X. Y aquí le agregamos el gamma. Entonces, vamos a entender o definir el producto de DF por gamma como D gamma minúscula, que es lo que tenemos aquí. Entonces, permítanme, antes de que nos vayamos a receso, cuando yo voy por aquí en una distancia X, aquí yo tengo un flujo. Cuando yo voy por aquí en una distancia X más dx, yo lo que tengo es un flujo que ahora está en la posición X más dx, cuando este flujo es el flujo en la posición X. Entonces,
A la distancia X el flujo es gamma X y a la distancia X más un delta X el flujo ahora es otro. Yo puedo calcular la diferencia de los flujos, del flujo que hay en esta posición final menos el flujo que hay en esta posición inicial. Esa diferencia de flujo va a guardar una relación con los choques, porque si pensamos que en ese trayecto en X van chocando y van chocando, el flujo aquí en esta posición final debería de ser menor. El flujo que se midiera en esta posición final debería de ser menor porque en ese recorrido entre X y X más de X hubieron algunas partículas que chocaron. Entonces, la diferencia de estos dos flujos, como se representa aquí, esa diferencia de flujo que lo representamos por delta, por D gamma, guarda una relación justamente con esa cantidad de partículas que chocaron. Con esa cantidad de partículas que chocaron. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, esa diferencia de flujo, que es esta, es igual al negativo de esas partículas que chocaron, porque al final esta cantidad es como restar todas esas partículas que chocaron, ¿verdad? Es en lo que disminuyó el flujo, porque esta cantidad representa cuántas chocaron. Entonces, por eso hablamos del negativo de este valor. Es decir, que esa diferencia de flujo se vuelve un valor negativo porque está decreciendo el flujo, consecuencia de los choques. Entonces, si tomamos, y aquí voy a cambiar de color, si tomamos ese D gamma minúscula y lo sustituimos aquí como el negativo y lo representamos tal cual lo pusimos arriba como sigma n1 gamma de x, entonces decimos que la diferencia de flujo entre el flujo en x y el flujo en x más de x va a ser el negativo de sigma n1 flujo de x. Y llegamos a una expresión que nos va a permitir seguir avanzando. Insisto que esto que estamos haciendo es para empezar a obtener lo que se llama la tasa de reacciones nucleares. Y es lo que vamos a continuar en la segunda parte de esta clase. Entonces,